en el trabajo que estamos haciendo. Yo soy la directora del programa de justicia de género para la Iniciativa para los Derechos y Recursos y pues con gusto estaré en esta primera parte de este seminario presentando como los resultados generales del trabajo conjunto RRI Wixa y después tendremos compañeras de la Red de Mujeres del Sur Global de Panamá y de Bolivia que estarán haciendo algunas reflexiones sobre el trabajo y algunos datos más concretos sobre parte de los resultados relacionados con los estudios de caso. Le paso la palabra también de presentarse a Lorraine Valenzuela, que trabaja conmigo y de ahí pues empezamos, no sé, seguimos Sí, hola, presentándonos. buenos días a todas y todos. Me llamo Lorraine Morán Valenzuela. Como presentó Omaira, somos parte del equipo de género, de justicia de género de RRI. Yo soy basada en Montreal, Canadá, pero soy nicaragüense canadiense. Y bueno, un gusto de estar Bueno. aquí también. Y saludos. Bueno, me gustaría si Omaira Casamá se presenta y después Paola Ñaña, para que son también las otras dos compañeras que luego de mi presentación van a estar hablando. Omaira Casamá, si te puedes Eh, presentar. Sí, en Verá se dice Evarí Vía. Muy buenos días, compañeras, compañeros. No sé si habrá compañeros, pero mi nombre es Omaira Castamá, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanas en Verá de Panamá, AMARI. Y estamos aquí pues para compartir estas experiencias y bueno, esas reflexiones también que como mujeres líderes trabajamos en un proceso bien largo que no termina en el trabajo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Omaira. Paola. Muy buenos días, buenas tardes. Soy Paola Yáñez Sinofuentes, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora. Y pues muy contenta de estar en el espacio para compartir e intercambiar sobre lo que ha sido el estudio y ese trabajo también colectivo que se ha venido desarrollando. Gracias. Omaira, antes de la presentación, dos cuestiones, solo avisar que hay interpretación al inglés si alguien lo necesita y lo pasamos también por el chat. Y dejarles un minutito también de presentación a Alba, si quiere desde aquí acá para acá, o Sofía, para presentar también al foro brevemente antes de seguir con el estudio. Sí, perfecto, muchas gracias, Constanza. Pues desde acá para acá estamos coorganizando este webinar con voces. Como ha mencionado antes Omaira, pues tenemos una iniciativa que es el Foro Permanente Latinoamericano para la Decolonización de la Cooperación, que ha tenido dos encuentros claves en Lima y en Bogotá hasta ahora. Y pues estamos trabajando colectivamente para construir un nuevo paradigma de la cooperación desde América Latina, junto con movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, donantes y bueno, toda la diversidad de actores de la cooperación. Y por eso para nosotros es súper importante y valoramos mucho la oportunidad de poder compartir estas realidades, organizaciones y los resultados de este estudio de organizaciones de mujeres a nivel internacional y de cómo están viviendo la crisis del financiamiento. También tenemos con nosotras que justo hoy está interpretando a Sofía Sprechman, que es la coordinadora del Foro Permanente. Así que si alguien la está escuchando en inglés, pues ahí está, Sofía. Y nada, que súper agradecida de poder estar aquí, de poder facilitar este espacio también. Muchas gracias. Omaira, si quieres ahí dar lugar a la presentación de los resultados y compartirnos la pantalla. ¿Allá empiezo? Ok, no hay problema. Me dicen si ven. Ok. Sí, está perfecto. Se ve perfecto. Está perfecto. Voy a ponerlo en modo de presentación. Ahora sí, ¿no? ¿Más grande? Perfecto. Ok, bueno, voy a hacer la presentación en español
dado que el espacio es en Latinoamérica. Sin embargo, tenemos algunas slides, diapositivas que van a estar aquí en inglés porque no fue posible traducirlas, que son informaciones que ya venían en un formato que no fue posible traducirlo, sacarlo de allí. Pero seguiremos hablando al español. Yo pediría entonces a Lorín si puede poner en el chat la traducción, el documento completo para que puedan tener acceso y cada uno de ustedes lo pueda abrir en el idioma que está. En este momento está en inglés y en el español, que ya está listo para que en caso quieran bajarlo. Todas las publicaciones de RRI son de libre acceso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a tratar de mirar una pregunta que nos hemos hecho desde la coalición RRI sobre si el financiamiento global está llegando directamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes y comunidades locales. Y esto fue parte del proceso que vamos a presentar. Y para responder esa pregunta, pues hemos trabajado con una de los miembros de RRI, que es la Alianza de Mujeres del Sur Global. Entonces, primero quería una pequeña introducción, dado que esto para nosotros es la primera espacio de participación del foro. Una pequeña presentación de quién es RRI y después voy a presentar quién es WICSA, ¿cierto? La Iniciativa para los Derechos y Recursos o Rights and Resources Initiative por las siglas en inglés es una coalición global que tiene un poco más de 200 organizaciones miembros. La mayoría de ellos son representantes directos de organizaciones de pueblos indígenas o de pueblos afrodescendientes de América Latina y el Caribe o de comunidades locales. Y algunos otros son, un grupo más pequeño, son aliados que denominamos aliados como ONGs, organizaciones que trabajan en acompañamiento a los pueblos indígenas. Y dentro de esto tenemos organizaciones de mujeres, organizaciones de hombres. La WICSA, voy a explicar luego, nace de un proceso interno de RRI y es también parte de la coalición. RRI se enfoca en hacer un esfuerzo a nivel global, generando sinergias, digamos, trayendo diferentes tipos de capacidades para promover el reconocimiento de los derechos colectivos a la tierra y los recursos de los diferentes sujetos de derecho y una forma también de defensa desde el punto de vista. Para realizar esto, nosotros hacemos diferentes funciones. Una es articular y generar sinergias entre diferentes actores de diferentes escalas y guiados básicamente por las agendas de derechos y los reclamos de los derechos humanos y los derechos a la tenencia, ¿cierto? De los recursos, la tierra. Entonces trabajamos el derecho al bosque, derecho a la tierra, derecho al agua. ¿Ya? Hemos empezado un análisis alrededor de quién tiene el derecho al agua dulce y ahora estamos extendiéndonos hacia las áreas costeras o lo que en Latinoamérica se conoce como maritorios. ¿Ya? Estamos expandiendo a ese lado. Todo esto a través de todas estas agendas que los pueblos y comunidades vienen llamando. Una de las formas que ya trabajamos para hacer más visible y tener mejores bases para el reclamo y defensa de derechos es la generación de evidencia. Y tenemos dos tipos de evidencia, una que se hace desde el punto de vista un poco más tipo académico, analizando datos, y la otra es alrededor de un enfoque de abajo hacia arriba, que significa para nosotros trabajar de manera conjunta en respuesta específica a un llamado de los sujetos de derecho y trabajando con ellos, en este caso, lo que vamos a presentar, trabajando con WICSA, para generar datos frente a un papel o una misión que tiene un sujeto de derecho. Ahora, ¿quién es WICSA? ¿Ya? WICSA es realmente una red cross-continental entre mujeres indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, mujeres que están organizadas a través de diferentes formas de unirse de manera formal, informal, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel subregional, ¿ya? Entre las tres regiones
y representa miles de mujeres que hacen parte de esos grupos a nivel de las 3 regiones. Y en este momento todo el trabajo de WICSA se expande en más de 60 países. Y WICSA tiene una misión, es como unir los esfuerzos, conocimientos, capacidades de mujeres a nivel local, ¿ya? Para elevar a nivel internacional 2 puntos específicos. Uno es el reconocimiento específico y tácito de que las mujeres organizadas con sus diferentes formas de organizaciones son igualmente sujetos de derecho, ¿ya? Así como se reconoce a los hombres indígenas, a los hombres afrodescendientes, a los hombres organizados como sujeto de derecho, las mujeres de estos grupos deberían reconocerse de igual manera como sujeto de derecho a nivel internacional, por lo tanto deberían ser consideradas de manera más concreta y directa como sujetos de derecho en el acceso al financiamiento global. Y ya vamos a explicar por qué es esto, ¿no? Entonces, de ahí viene la investigación un poco y se entrelaza con la misión que WICSA ha venido desarrollando. WICSA se formó al final del 2022, ¿cierto? Como una respuesta al compromiso que hicieron en la COP27 un grupo de donantes de filantropía y de donantes bilaterales sobre intentar hacer esfuerzos para que el financiamiento global dedicado a cambio climático, a la tenencia y a los bosques se fuera de manera más directa a los actores que han venido defendiendo, ¿ya? Y protegiendo los recursos valuables forestales y la biodiversidad a nivel global. Eso fue un momento histórico y en este momento estamos esperando hacia la COP30, ahora en Brasil, un segundo anuncio, ¿cierto? Inmediatamente después nosotros veníamos como parte del proyecto de la estrategia de género a nivel de RRI, generando unas acciones de unos talleres en las cuales teníamos entre 75 y 100 organizaciones de mujeres de África y Asia y América Latina, generando unas propuestas concretas alrededor de cuáles son las líneas de trabajo cuando este compromiso llega. Al llegar a ese compromiso con WICSA, inmediatamente hubo una reacción de las mujeres que estábamos trabajando. En ese momento no existía WICSA como tal, pero existía una red que se estaba generando. Empezamos a ver que el compromiso fue un paso histórico importantísimo, ¿cierto? Que marca un cambio en la visión de filantropía y de la cooperación, del financiamiento directo, pero le faltaba algo muy concreto, es cómo ese compromiso venía atado a un compromiso de equidad de género y sobre todo de visión sobre cuál es el rol y cuál es la importancia de las mujeres en este proceso y cómo las mujeres iban a hacer, ¿ya? De ahí, como respuesta a eso, se hace un llamado a la acción. Allí está el link, pero tal vez lo podemos colocar en el chat para que lo vean. Eso fue la primera acción que se hizo con WICSA en respuesta, como haciendo una bienvenida al compromiso, pero a la vez haciendo un llamado. Esto no está en el compromiso. Lo que no está en el compromiso es cómo las mujeres de pueblos indígenas afrodescendientes se van a beneficiar y qué hacer para que realmente en ese compromiso las mujeres sean tenidas en cuenta, ¿ya? Con base en este llamado de acción y junto con las mujeres que estaban en esta interacción, se decidió entonces crear una red un poco más concreta a final del 2022 para poder hacer una incidencia a nivel global, ¿ya? Que simplemente es, WICSA trabaja a nivel global haciendo incidencia y trayendo los temas concretos para desarrollar el trabajo. De ahí lo que empezamos a mirar es que a nivel global, datos sobre financiamiento para mujeres es muy escaso. Hay unos datos a nivel general sobre compromisos sobre género, dedicados a género, pero información dedicada, cuánto llega a las mujeres y sobre todo mujeres indígenas, afrodescendientes, es muy poco. De ahí que se decide hacer una investigación conjunta, digamos, para poder soportar el trabajo que viene desarrollando WICSA de incidencia de por qué las mujeres deben recibir financiamiento de manera directa. De ahí hicimos una primera investigación en el 2024 muy pequeña para entender qué era lo que había que hacer y en este año empezamos a desarrollar un trabajo conjunto
basado en un enfoque de financiación con propósito. Este enfoque de financiación con propósito emerge dentro de otra línea de trabajo que tenemos como RRI en el marco de lo que se llama la vía a escala o pacto scale. Es un grupo de donantes que nosotros facilitamos, es el grupo de donantes bilaterales y donantes filantrópicos que hacen parte de este compromiso en el cual hemos venido trabajando cuáles son los otros elementos para poder hacer seguimiento de que el compromiso realmente llegue a las mujeres. Pero esa es una mirada, digamos, como de los donantes hacia abajo, de cuál es su compromiso y cómo qué están haciendo para que realmente llegue a los pueblos indígenas y demás grupos. Con Wixa lo que queremos es mostrarle al grupo también y a la comunidad internacional realmente qué viene desde abajo. Este financiamiento con propósito tiene unos principios que fue el que usamos como base para la investigación que desarrollamos, que tiene que ver con cómo no solamente es cuánto dinero se recibe, sino cuál es la calidad, las cualificaciones de ese financiamiento, si es oportuno, si responde a los intereses y a las necesidades de las organizaciones de base, si es flexible flexible a largo plazo, si incluye género, si hay una rendición de cuentas mutuas y quién define las cosas. Para eso contamos con el apoyo de Voces, ¿cierto? Que nos ayudó en el trabajo de recolectar la información y producir los datos. Se hicieron 3 procesos, una encuesta en línea con todas las organizaciones de Wixa. Como Wixa tiene organizaciones de diferente tipo en 3 continentes, nos da la ventaja de poder tener una mirada mucho más amplia y concreta. Se hizo un grupo de trabajo o de enfoque con 6 organizaciones para analizar los resultados que salieron de la encuesta y poder Morning. revalidar cosas. Y luego se hizo 3 You're estudios all de ready to caso. go, huh? Sorry to wake you. You didn't wake me up. Oh, I was listening to Ay, Y Sorry, creo que hay alguien con el listening to micrófono abierto. No sé si pudieran apagar los micrófonos. sí, Gracias. creo que ya. ya, ok, no hay Omaira, problema. solo para decirte que no queda mucho tiempo para Ok, la yo me estaba presentación. tomando más porque pensé que teníamos mucho más. Sí, Ok, entonces voy rápido. pero Lo no, otro tranquila, pero para ir midiendo. me. We're about son ready to 3 leave for the doctor's. estudios de caso y que una de las compañeras que estuvo en el estudio de caso va a estar aquí presentando. Primero, para identificar, estas son las organizaciones de Wixa que participaron en el estudio. Lo que intenta mostrar esta diapositiva es que las organizaciones de Wixa pues llevan bastante años, algunas más de 40 años, trabajando en el escenario. Ninguna es nueva, todas tienen capacidad, todas han venido desarrollando, pero sin embargo sus niveles de financiamiento son muy bajos, que es lo que vamos a ver en el proceso adelante. ¿Cuáles son mis principales temas de trabajo de Wixa? Ahí tenemos que, disculpen, el tema sobre cambio climático y justicia ambiental, derechos a la tierra, a las mujeres, los derechos de las mujeres indígenas, los derechos al manejo forestal, la violencia de género, etcétera. Estos son los temas principales que hacen parte del trabajo, o sea, que están dentro de la temática de la promesa del financiamiento directo. Va a tener que pedirle a alguien que haga, Lorin, si puedes continuar porque mi voz se apagó. Sorry. Lorin, ¿estás por ahí? Sí, pero es un poco difícil leerlo en inglés para mí y hacer una traducción en español. Entonces me disculpan que no sé qué pasó, lo siento mucho, pero no me da la voz. Bueno, entonces voy rápido solo en básico, pero bueno, viendo los presupuestos de las organizaciones, podíamos ver que en las organizaciones es importante que cuando hablamos de organizaciones mixtas estamos
viendo el presupuesto dentro de la organización que va a la asociación o el grupo de mujeres solamente. Entonces, esto no es el presupuesto de toda la organización mixto. Mixto es decir, de hombres y mujeres, pero solo lo que va al grupo de mujeres. Entonces, viendo esos grupos de mujeres adentro de una organización mixta en 2023 y 2024, hay menos que organizaciones de mujeres solamente. Entonces podemos ver que solo era 19% en 2023 y 28% en 2024. Si ya vamos a otros grupos, podemos ver que organizaciones afrodescendientes tienen mucho menos, menos de la mitad que tienen organizaciones de indígenas y comunidades locales. No puedo ir al siguiente. Creo que ya. Disculpen. Siguiente Ya. diapositiva. Ya, ok, gracias, Mayra. Sí, Ok. puede ser. Gracias, disculpen, mil disculpas. Esta un poco, esta diapositiva lo que habla es el tipo de trabajo a nivel interno, cómo se desarrolla, en términos de si hay personal contratado permanentemente o el tipo de trabajo voluntario. Y lo que queremos resaltar aquí es un poco una realidad que sufren muchas de las organizaciones de mujeres, es la gran cantidad de trabajo voluntario que se pone dentro de las organizaciones para cumplir con su propia misión, con su propio trabajo, ¿ya? Que hace parte del trabajo, digamos, de ese bloque de trabajo no remunerado de las mujeres y que se traduce también en los esfuerzos que las mujeres organizadas vienen desarrollando a nivel de cambio climático en conservación. Y una de las cosas que más se ve aquí es que todas las organizaciones de mujeres tienen un gran nivel de trabajo voluntario, pero sobre todo se resalta que entre las organizaciones de mujeres afrodescendientes o organizaciones afrodescendientes mixtas en general, el trabajo voluntario es mucho mayor. Entonces, esto también muestra una realidad alrededor de la exclusión y discriminación que existe hacia ciertos grupos poblacionales, como los afrodescendientes y las mujeres indígenas, alrededor de qué tipo de trabajo es que tienen el mayor apoyo, ¿no? Segundo, la otra que miramos es las actividades para las cuales son más difíciles conseguir fondos y un nivel de cuál es el nivel de los términos de financiamiento que reciben las mujeres trabajando en este tema de conservación, cambio climático. Resulta que uno de los puntos más difíciles de conseguir fondos es lo que tiene que ver con el fortalecimiento institucional, ¿no? Que es la primera barra en la primera punto de información. Y esto se refleja con relación, explica un poco también con relación a la diapositiva anterior alrededor de el gran trabajo voluntario que ponen las mujeres para poder desarrollarse. Y cuando una de las mayores necesidades es el trabajo, el apoyo al fortalecimiento institucional para poder responder a los grandes retos que significa trabajar en equidad de género alrededor de conservación y cambio climático. Lo otro que muestra es que la duración de los fondos no va más allá de 2 años, ¿ya? En su mayoría, muchos más a nivel más pequeño. Y este nivel de ciclo de proyectos tan corto también genera unos retos muy grandes para las organizaciones de mujeres que están realmente cumpliendo y generando un beneficio a nivel general. Lo otro es el financiamiento básico, ¿cierto? El financiamiento básico que miramos es alrededor de cuánto reciben estas organizaciones de mujeres como financiamiento que le permite trabajar en las diferentes áreas sin un compromiso específico frente a una meta o un tipo de proyecto específico. Algo que realmente les permita invertir en su capacidad institucional y en su trabajo. Y lo que miramos es que el 53% indica no tener ningún tipo de financiamiento básico o es menos del 10%. Y algunas organizaciones han dicho que nunca han recibido un tipo de financiamiento básico. Generalmente su interacción con donantes, aliados, ha sido a través de proyecto específico, meta específica, para poder que solamente paga en algún momento una porción de su personal
o temporalmente. Entonces, y esto es una de las cosas que afecta en gran medida el trabajo a nivel de las mujeres, pero a la vez ellas continúan generando un trabajo y una respuesta muy efectiva alrededor de acción climática y de conservación. Y la otra es que se les preguntó con este escenario, ¿cuánto podrían sobrevivir las organizaciones de las mujeres si su financiamiento deja de existir de un momento a otro? Y la gran mayoría respondió que el 38% que no tenían digamos, unos fondos, ya, reservas que le permitan subsistir más allá de 3 meses o 6 meses. Y todo esto va conectado a lo que ya hemos viendo en las informaciones anteriores de cómo el financiamiento viene atado a unas metas específicas, pero sin considerar las capacidades y el fortalecimiento institucional que deben tener estas organizaciones de mujeres. Y la última que vimos fue alrededor de cuál es la mayor línea a través de quién reciben los fondos estas organizaciones, ¿cierto? Y todo esto es en relación a toda la red de WICSA. La primera opción es a través de organizaciones internacionales. La segunda, a través de algunas relaciones específicas ya establecidas con donantes, o sea, o de la filantropía y en algunos casos menores de bilaterales. Llama la atención en este caso de estos resultados que los fondos de grupos feministas o de Naciones Unidas y de grupos de derechos humanos tengan un papel muy pequeño en esto. ¿Por qué lo resaltamos? Es porque el trabajo que se desarrolla en cambio climático y acción climática desde la perspectiva de las mujeres no es solamente de proteger áreas, sino también de reducir inequidad, ¿ya? Con relación al trabajo que se desarrolla en cambio climático. Cuando no hay esta visión y no hay una clara en estos resultados, al menos todos son indicativos, no son totalmente definitorios, pero son indicativos de una situación general. Cuando no hay una correlación exacta, entonces es bueno preguntarse dónde está el papel o cómo los donantes de un sector se comunican con el otro o generan esfuerzos alrededor. Entonces, esto es uno de los puntos claves que están allí. Y bueno, simplemente decirles, creo que han puesto en el chat los informes directos para que puedan acceder a ellos. Y ahora pasamos a las entrevistas con las compañeras. Gracias. Muchísimas gracias, Omaira. Gracias por esa presentación. Creo que fue súper clara y que han podido resaltar los principales resultados del estudio que muestran un panorama bastante complejo en términos de financiamiento de estas organizaciones. Pero bueno, ahí sin más introducciones, Paola, es un gusto enorme tenerte aquí. Paola Yáñez Hinofuentes, como se presentó, ella es la coordinadora de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Caribeñas y de la Diáspora. Hemos tenido el gusto enorme desde Voces, junto con Natalia de Bandi también, de poder conocerlas más en profundidad, hacerles unas cuantas entrevistas, compartir con ellas unos días también en sus oficinas. Así que es un gusto enorme. Muchísimas gracias, Paola, por estar hoy aquí. Y bueno, hay una primera pregunta que queríamos hacerte, es ¿qué distingue a la Red MAD como red afrodescendiente transnacional y cuál es el aporte central de la agenda política que ustedes manejan en la región? Um, y- eh, ¿Qué decir? Bueno, que creo que la principal característica de la red es lo que nos distingue. Somos una red regional eh, que además es la más vieja de América Latina y Caribe y diáspora sobre afrodescendientes, la primera red afrodescendiente de la región. Una red de mujeres creada y autogestionada siempre por mujeres activistas y que somos una red transnacional en la actualidad, tenemos presencia en 23 países con integrantes que tienen dos tipos de membresía, tanto como organización como a título individual. En organizaciones tenemos a más de 200 organizaciones y a título individual 567 mujeres que hacen parte de la red. No somos, creo que importante para nosotras destacar que no solo somos un movimiento, una organización o una expresión organizativa del movimiento afrodescendiente,
sino que por encima de todo somos un movimiento social, precisamente por esta gran característica, por cómo aglutina tantas organizaciones y que tiene como un profundo arraigo comunitario, donde más del 60% de las organizaciones de la red son organizaciones que tienen trabajo de base en territorio, en comunas, y está muy centrado en eso. Y nuestro aporte central a la agenda de los derechos humanos es precisamente cómo vamos a tener una mirada mucho más amplia cuando hablamos de derechos humanos y de diferentes temas desde una perspectiva de las mujeres negras, una perspectiva interseccional, intersectorial, intergeneracional, que nos da, aportamos con esa mirada mucho más amplia, es decir, que no solo estamos contra el patriarcado, sino que estamos también contra el racismo y que no es solo el racismo lo que nos aglutina, sino el hecho de ser mujer. Yo siempre pongo como el ejemplo de que a veces se nos pide a nosotras, se nos presiona y se nos pide priorizar, ¿no? Entonces, sí, muchas veces nos dicen, no, es que las mujeres afro están con los hombres y no, o sea, dentro del movimiento feminista que priorizan la agenda mixta y no con y no se reúnen con nosotras, y dentro del movimiento de hombres dicen, no, es que las mujeres de la red están ocupadas de cosas de mujeres y este es un espacio donde nos centramos en el racismo, ¿no? Entonces hay como este tipo de acusaciones y yo siempre pongo el ejemplo que las mujeres negras despertamos todos los días en un espejo siendo mujeres negras que enfrentan simultáneamente el patriarcado y el racismo. No es que hoy día me puedo despertar y digo, hoy día soy solo una mujer y me voy a centrar solo en las desigualdades estructurantes de las mujeres y no sé qué, o mañana nos despertamos y decimos, no, hoy día despertamos negras y hoy día vamos a dedicarnos al racismo. Nosotras lo experimentamos todos los días y esa es parte de la politización que tenemos al interno de la red, el reconocimiento de que enfrentamos simultáneamente los sistemas de opresión. Gracias, Paola. Y algo que sale en el estudio que fue muy, muy interesante es lo que ustedes mismas creo que han nombrado como la ceguera racial de la cooperación o del financiamiento, ¿no? Si podrías contar un poco a qué se refieren con esto y cómo afecta esto en la práctica del trabajo y sobre todo en el acceso, ¿no?, a los recursos. Pues principalmente es entender que cuando vos ves tanto de dónde está el dinero y en qué está el dinero y las prioridades, o sea, de dónde es del dinero, o sea, ya sea de la cooperación internacional más tradicional, de la filantropía, de los diferentes actores que tienen financiamiento, van a ver que el tema del racismo no es un tema a financiar. Entonces, que no se vea el racismo como una agenda o como un tema que haya que atender. Y tiene que ver en gran medida porque pareciera que hay una resistencia a entender que la principal característica del racismo es que es estructural y es institucional, no es algo que acontece de manera esporádica, sino es algo que que ha estructurado absolutamente todo y que no identificar específicamente recursos para enfrentar un problema estructural, en realidad es ponerle pañito frío a los otros temas, ¿no? Entonces sí que, por ejemplo, el racismo se entrecruza con el género, se entrecruza con temas ambientales, con el tema con la tenencia a la tierra en este caso y demás. Entonces, cuando hablamos de ceguera, nos decimos, tiene que ver con esto, de que no existen líneas de financiamiento específicos para justicia racial. La justicia racial no es un tema para la cooperación. Entonces, y además, una de las críticas que nosotras sostenemos es cómo va cambiando además las prioridades. Entonces, como la cooperación un día descubre que lo importante es la interseccionalidad, hasta vaciarla de contenido, pero no que dentro de la interseccionalidad abordar el racismo, mujeres, crisis climática, ¿no? Entonces hacer como realmente esta intersección y asignarle recursos, ¿no? Entonces, y que termina siendo mucho más una foto de diversidad, ¿no? De aquí tenemos a las afros, tenemos a las indígenas, tenemos, ¿no? Entonces, que tiene con una lógica de financiamiento. Y este no es un problema que nos afecta solo a nosotras, sino que afecta a todas las mujeres racializadas, a quienes trabajamos, y tiene un impacto sobre nuestra agenda que constantemente tiene que adaptarse. Entonces, nosotras tenemos que hacer como siempre el ejercicio de, ok, violencia, que en algún momento hubo mucho dinero para atender la violencia de género. Y decimos, ok, violencia,
pero entendamos primero que a las mujeres, no, a todas las mujeres no nos atraviesa el mismo tipo de violencia, sino que a las mujeres afrodescendientes además nos atraviesa la violencia racista, que cuando una mujer va a denunciar, o sea, estás invirtiendo dinero en capacitar a funcionarios públicos, a policías, en sensibilizarlos para que atiendan a mujeres, pero cuando va una mujer negra a denunciar, ella es víctima, ella sufre revictimización, porque además a esa mujer no se le cree que ha denunciado porque hay todo un imaginario colectivo de que las mujeres negras son más fuertes y peleonas y demás, entonces se da por resultado que que no se atiende a su demanda. Entonces, esto es complejo porque se invierte mucho en algunas cosas, pero no en atender lo que a las mujeres afrodescendientes o mujeres racializadas les toca, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotras eso es importante que cuando hablamos de presupuestos para violencia, hablemos de sensibilización también en una dimensión étnico-racial para prestadores de servicios. En general, data desagregada sobre quienes sufren la violencia, sobre sensibilidad, sensibilizar, atender, entender al acompañamiento, evitar ratificar estereotipos racistas. Buenísimo, Paula, es súper, súper interesante. Y ahora, digamos, yéndonos un poco a un manto de esperanza y de luz, ¿alguna buena experiencia de financiamiento que realmente sea interesante para ustedes poder difundir, sin nombrar donantes, sin dar nombres, pero cuestiones que para ustedes hayan sido realmente alguna buena práctica, y por qué? Ujú. Debo decir que las mejores prácticas las hemos identificado con lo que se llama la filantropía y las fundaciones, ¿no? Y por varias razones, porque en algún momento en algunos espacios se han incorporado a los equipos a mujeres afrodescendientes o a personas afrodescendientes, pero que no eran, que porque además ese es otro tema del racismo, ¿no? Entonces que se dice, no, yo tengo en mi equipo a mujeres negras, a mujeres indígenas. ¿Y en qué trabajan? Dice, no, es que hace la limpieza, hace hace ¿cómo se llama? Es la auxiliar de la oficina. Entonces siempre son como espacios donde no tienen muchas toma de decisiones usualmente, que a eso también nos ha llevado este vaciamiento de la interseccionalidad. Sin embargo, lo que ha pasado mucho también en el espacio de las fundaciones es que se ha incorporado a mujeres afrodescendientes en espacios de toma de decisiones. Entonces, en el diseño de los programas, en el seguimiento programático, y eso ha dado como otra característica, porque usualmente a nosotras nos toca hacer como el ejercicio de sensibilización. O sea, es como esto de vivir de forma muy cansada el educar a la otra persona, ¿no? Entonces, sí es una cosa que es trabajo voluntario por el que nadie nos paga, pero es trabajo e invertimos mucho tiempo sensibilizando a otra gente para que reconozca además nuestra humanidad, ¿no? Entonces, porque hay un tema de reconocimiento de nuestra humanidad. Entonces, cuando vos tienes a una persona negra que viene del movimiento, que tiene una conciencia, que ha participado, entonces ya no tienes que hacer ese ejercicio. Y eso es como una de las cosas que nos ha facilitado como dialogar sobre cuáles eran nuestras prioridades en términos de trabajo, por ejemplo, en violencia, en salud sexual y reproductiva, porque ya ellas entendían qué es lo que había que hacer. Lo otro, el acompañamiento y el seguimiento, ¿no? Entonces, hay una cosa también que ocurre mucho con el financiamiento y es que hay una relación de desconfianza, que quienes recibimos el dinero se nos trata con desconfianza constantemente, como si nos estuviéramos robando el dinero. Entonces, cambiar esta lógica y establecer una relación de confianza en la rendición de cuentas, en los procesos administrativos, también hallo yo que ha sido como una buena práctica que ha permitido fortalecer a la red en un momento además complejo de transición de sede administrativa de un país a otro por cuestiones políticas y que ha sido muy difícil para nosotras. Entonces, tener esto ha sido bueno y generar como esta relación de confianza también a nosotras nos ha servido mucho para conversar con quienes nos han estado financiando sobre la situación jurídica que estábamos atravesando, los riesgos políticos y la necesidad de acompañamiento para la sostenibilidad de la red. Entonces, yo hallo que hay como esas buenas prácticas que se han venido desarrollando y que ahorita están en riesgo precisamente por los cambios que se están dando de manera tan rápida y todo, y que otra vez, además, todo lo que tiene que ver con
inclusión, que es donde estamos nosotras, equidad, diversidad, que es además donde nosotras vemos las oportunidades, es algo que se está desmantelando. Entonces decimos, pues bueno, ahora que nos toca, es un desafío y ahí hay como algo saludable que vienen haciendo algunas fundaciones o algunos espacios que financian, es ir generando espacios de diálogo con quienes nos vemos afectadas por esto y empezar a dialogar y politizar al respecto sobre cómo estamos viendo a futuro esta situación en un futuro más inmediato. Muchas gracias, Paola. Voy ahora ir con Omaira y después vuelvo a vos al final con las dos para hacerles una consulta final porque quiero ser respetuosa de los tiempos. Pero Omaira, agradecerte también muchísimo por participar. Omaira es de la Asociación de Mujeres Artesanas Indígenas en Verá. Bueno, ella ya se ha presentado. Muchas gracias, Omaira. Y nos interesaba mucho escuchar la experiencia que vienen ustedes atravesando desde la asociación en saber cómo han venido haciendo para que la voz de las mujeres indígenas sea escuchada de alguna forma y respetada desde los espacios de cooperación y de financiamiento. ¿Cuál es la experiencia que ustedes vienen atravesando en ese sentido? Muy buenos días. Sí, primeramente agradecer el espacio de poder compartir con ustedes ese camino que hemos venido trabajando desde muy joven. Somos de una de los territorios que fuimos trasladados de manera forzosa en el año 75 por la consecuencia del embalse del río Bayano en Panamá. Eh, Nuestros líderes negociaron, dialogaron con el gobierno de aquel entonces eh, el territorio libre, tal como lo teníamos en aquella época, con todos nuestros conocimientos completos, todo estaba allí, todo lo teníamos allí. Entonces, cuando uno cambia también de un lugar a otro, se queda muchas de las cosas que uno valora mucho y que uno quiere mucho. Tal es el caso pues, del territorio de Alto Bayano, de donde yo soy. Eh, y es aquí donde también, eh, en el proceso del desarrollo, las comunidades indígenas tienen su propia autonomía y es el caso de mi territorio. Es un territorio indígena del pueblo Emberá. Tenemos una autonomía de autogobierno, de autodefensa de los territorios. Y aquí, pues, para lograr que se dieran la titularidad de los territorios, tuvimos que pasar por un proceso muy duro de legalización en Panamá, mucha vulneración a los derechos humanos de manera general al territorio. Entonces nace mi liderazgo por la falta de la voz precisamente de las mujeres indígenas. Y en aquel entonces, pues el liderazgo era solita. Hablaba, solamente se escuchaba mi voz, pero también a la misma vez se requería como del acompañamiento de lo que hoy uno vive, de lo que hoy las mujeres líderes jóvenes viven, de ese acompañamiento y de esa alianza que se han venido dando en el proceso de la lucha de las mujeres indígenas. Somos Amari y que estamos en la falda de la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales de Mesoamérica y que hoy también nos sentimos acompañadas de la WICSA, que es una plataforma donde las mujeres pues nos permite de poder traer y expresar de cómo nosotros estamos trabajando en cada uno de nuestros territorios. Y aquí pues la agenda de Amari tiene que ver precisamente de cómo sanamos también el planeta Tierra, pero a la misma vez también de cómo sanamos nuestros conocimientos que tienen que ver con eso que dejamos allá en nuestros territorios cuando nos trasladaron de manera forzosa. Por ejemplo, hoy las mujeres de Amari nos convertimos en esa maestra para recordar a nuestros jóvenes que cada producto, que cada herramienta tiene un nombre en Emberá y que para los jóvenes pues también sigue siendo difícil ese proceso de cómo receptar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas.
en el caso de cómo queremos sanar al planeta. También hablamos de la medicina tradicional y que no estamos sembrando un árbol porque nos parece algo que sale de manera en el mundo, sino que venimos con esa necesidad de seguir plantando esos árboles que dejamos allá atrás con mis abuelos y abuelas y que hoy cuando en el 75 cuando llegamos no lo encontramos. Por ejemplo, en Amarí hablamos del almendro de montaña. Es un árbol muy coposo que está lleno de semillas y que su semilla permite reproducir los animales del bosque, pero que a la misma vez también su tronco es medicinal para las mujeres indígenas, porque cuando las mujeres están en su momento de pubertad, es importante bañar con su cáscara, con su corteza, para que también su cuerpo pueda tener la misma fortaleza que tiene el árbol de almendro de montaña. Entonces, hablamos de ese conocimiento, hablamos de ese fortalecimiento de los conocimientos tradicionales, de cómo las mujeres indígenas queremos enseñar, porque muchas veces se convierten en maestros para nosotras. Sin embargo, se olvidan que los conocimientos tradicionales forman parte de esas políticas que nosotros expresamos en cada encuentro y estamos diciendo que las políticas públicas no deben de construirse de arriba hacia abajo porque los conocimientos no están arriba, están en los territorios. Entonces, por eso es importante que las políticas pues, puedan nacer desde lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, la forma de cómo alimentar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que no sigan enfermos como nos encontramos hoy, enfermas, Omaira, con perdón que muchos. te interrumpo un minutito solo porque nos quedan pocos minutitos y queríamos hacerle a las dos, a vos y a Paola, una pregunta que nos parece importante también para dejar algún mensaje que podamos seguir difundiendo entre todas. Y es, si tuvieras que darle un mensaje, y Paola, la misma pregunta para ti también, un mensaje a donantes, ¿no? Ya sean de la cooperación internacional, fundaciones privadas, filantropía. ¿Cuál sería ese mensaje que realmente represente y que pueda ser respetuosa de la identidad indígena, de la cultura y de las necesidades, sobre todo que tienen sus organizaciones? Ya creo que has avanzado un montón en la respuesta anterior, bueno, hablando sobre el conocimiento fundamental que tienen ustedes y que tiene que ser respetado, pero ¿cuál sería ese mensaje que podríamos transmitir y difundir para agencias de cooperación y para la filantropía? En la COP16 se habló del el acceso al financiamiento y por eso agradezco a la WICSA de convertirse en el paraguas de recibir, de receptar todas las informaciones de las mujeres indígenas a nivel del mundo. Sin embargo, también las mujeres cuando recibimos el financiamiento, aunque sea poquitito, se cuadruplica, porque las mujeres sabemos cómo repartir el alimento. Sin embargo, también el mensaje que le daría a los financiadores es que el financiamiento pues tiene, tiene que tener confianza en el trabajo que estamos realizando, porque muchas veces cuando recibimos esos financiamientos estamos como correteándonos porque queremos rendir la tarea a quien nos está ayudando, a quien nos está dando la mano. Sin embargo, queremos sentirnos en confianza de que los recursos están llegando, pero que lleguen de manera confiable, que también puedan ser también manejados por las mujeres indígenas. Y aquí pues también agradecer a Clarify, a RRI, a FETEM, a través de ellos pues creo que este espacio me permite también hablar y decir que en Amarí estamos haciendo grandes trabajos y que se requiere de más financiamiento y que haya un acceso directo a las mujeres indígenas. Muchísimas gracias, Omaira. Muy interesante. Paola, Ujú. Creo que este es un momento importante para hablar de esto, ¿no? Porque ese es un momento precisamente donde además se está retirando los recursos y el financiamiento a las organizaciones, y con una serie de acusaciones, ¿no? Entre esas que nosotras no tenemos capacidad de transformar, ¿no? De cambiar.
pero si vemos los cambios más importantes que se han dado en los últimos 30 años en la región, es resultado del movimiento, de los movimientos sociales, de la sociedad civil, es resultado el haber puesto la violencia sobre la mesa, el haber generado estas discusiones sobre la interseccionalidad de manera crítica, la interculturalidad desde las perspectivas de las mujeres, es un trabajo que hemos venido realizando las organizaciones de mujeres y que ha repercutido de manera positiva, ¿no? Porque ha implicado la reducción de la desigualdad en muchos lugares, la asignación y ahí la asignación de recursos, tanto del Estado como del financiamiento externo, han sido importantes para construir esto, ¿no? Entonces sí, y una conciencia colectiva. Yo creo que es importante eso, mantener una conciencia de que la sociedad civil sí somos actores de cambio y que sí y que sí estas transformaciones han venido de parte de nosotras. Y mi mensaje a la cooperación sería y al financiamiento y a quien tiene el dinero es que no es que ahora que están retirando el dinero el problema va a desaparecer, sino que vamos a retroceder en lo que hemos logrado avanzar en estos años. Va a haber un impacto e igual dentro de un tiempo les va a tocar volver a poner el dinero porque alguien tiene que poner el dinero y va a ser mucho más y nos va a costar mucho más retomar la ruta que ya habíamos tenido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Realmente es un lujo y un privilegio poder escucharlas y bueno, nos hemos quedado cortitas de tiempo. Estaríamos toda la mañana haciéndoles preguntas y escuchándolas. Agradecerles de nuevo un montón. Quizá, bueno, Alba, un minutito si quieres también para si alguien tiene alguna pregunta o consulta muy rapidito. Queríamos ser muy respetuosa de los tiempos y por eso nos hemos apurado ahí con las preguntas y las respuestas. No sé si quieres sumar algo. Sí, nada, queríamos habilitar un poco el espacio, nos hemos quedado cortas de tiempo, pero bueno, por si alguien tuviera pues un comentario, alguna pregunta, cualquier cosa que quieran añadir, así como en el último minutito que nos queda. Sí, si no, bueno, Omaira, también pasarte la palabra para un saludo final y de mi parte también aprovechar para agradecerles un montón a todas las que están aquí participando, compartiendo. De vuelta, Paola, Omaira, ha sido un placer enorme y a las compañeras y amigas de acá para acá, del foro y a RRI Wixa, bueno, un placer gigante y seguiremos difundiendo los resultados de este estudio porque realmente creemos que es evidencia muy contundente y muy poderosa para seguir abogando por más y mejores recursos para las organizaciones de mujeres en nuestra región y a nivel global, y más en estos contextos tan difíciles. Creemos que bueno, estas redes, estas voces conjuntas y la posibilidad de contar con datos e información es la mejor manera de seguir transformando la cooperación y la filantropía. Ahí, Omaira, te dejo la palabra para el cierre. Ok, no, pues solo decir que muchas gracias por el espacio y como dije al comienzo, ojalá podamos hacer otros espacios. Solo para informarles que con la información de que a la COP 30 en Brasil va a haber otro anuncio con la Wixa y RRI. Vamos a seguir haciendo un proceso de seguimiento, de análisis dentro inicialmente dentro de la red Wixa sobre cómo el nuevo compromiso filantrópico hacia acciones de cambio climático y conservación está cambiando o va en retroceso, o sea que en el próximo año y medio podrá haber otro informe de ese tipo haciendo un seguimiento de si ha habido cambios o no y donde hay que hacer una incidencia más fuerte. Con Wixa estaremos siguiendo un trabajo no solo de promoción de este proceso, sino que ya hemos estado en diálogo con diferentes donantes que les ha ayudado mucho a entender muchas dificultades, pero hay mucho más que hacer. Y yo creo que esta plataforma es muy interesante para poder seguir, digamos, dialogando a nivel de la misma región, aspectos que tienen que ver con cómo asegurar que el financiamiento llegue directamente a las mujeres que están en la línea de frente
haciendo todo el trabajo alrededor de equidad de género, disminuir la discriminación racial, étnica, económica, política, que muchas de las mujeres indígenas, afrodescendientes y otras comunidades locales vienen sufriendo. Ya. Pues muchas gracias. Gracias. Seguimos. Bueno, muchas gracias y Muchas seguimos. Un gracias. abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Gracias, Chao. saludos. Chao. Gracias. Chao. Chao. Muchas Chao. gracias. Solo ¿Aló? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Omaira, qué suerte que te recuperamos. Súper bueno. Gracias, Lorin, también No, ahí qué por... pena, o sea, no podía hablar. O sea, llegó el momento en que ya si hablaba, No, no sé qué pasó. pero se sobrellevó sin ningún problema. Ok, Bueno, agradecerle qué mucho a está muy bien. Omaira bien. también. Muchas gracias. Un Muchas abrazo enorme. gracias a Gracias, todos. Salva. Un placer. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao.